Hola chicos, hola chicas, espero que todos estén muy bien. Voy a dar paso a la explicación sobre la guía número 7 de nuestro ramo, que es Comprensión Histórica del Presente. Esta guía parte con la unidad 2, que va a ser el sujeto histórico a la democratización de Chile durante la historia reciente. En la unidad anterior estuvimos viendo lo que era historia, historiografía, hicimos las definiciones de historia reciente, fenómeno, a lo que podríamos llamar qué tipos de historia existen, entre otros, ¿cierto? Ahora vamos a dar paso de manera más profunda a lo que es un sujeto histórico. Para eso, yo esta guía me basé en dos fuentes. Una de El lugar de la producción de la historia, el sujeto histórico de Michael Desertau, y el otro es La construcción del sujeto histórico. Bien, voy a hacer una leve explicación sobre las fuentes para que puedan responder de mejor manera lo que es la guía, las preguntas, y puedan entender bien lo que es un sujeto histórico, ¿ya? Vamos a tener que el sujeto histórico, en la fuente número 1, hablan desde la modernidad. Nos dicen que el sujeto histórico ya no va a ser solo un ser racional y volitivo, sino que también va a tener una ideología, va a tener un pensamiento político, va a ser un hombre con una ideología y pensamiento político. Ya no es solo un ser racional que solo raciocina ciertas cosas, sino que también va a tener una ideología propia, ¿ya? Desde este punto de vista, la fuente se basa, o el extracto que les coloqué, se basa en cuál es la naturaleza del sujeto. Y a partir de eso, el autor, nos explica que la escuela de los anales habla desde el positivismo y el historicismo. ¿Se acuerdan que nosotros vimos lo que eran las corrientes del positivismo y del historicismo, o el materialismo histórico, en la unidad pasada, que tienen que ver con una forma de ver la historia desde un ser metodológico, desde la ciencia, desde otra perspectiva, ¿ya? Entonces, ambas dos corrientes buscan la construcción desde la metodología, y por eso se le llama, y el autor nos explica que hay una revolución metodológica durante el siglo XX a base de buscar una definición correcta de lo que es el sujeto histórico, ¿ya? Para ambas corrientes, el sujeto histórico durante esa época era el líder, era un héroe, era una persona que cumplía con ciertos requisitos. Un ejemplo de esto puede ser, Arturo Prat, que es la imagen de un héroe dentro de Chile. Por tanto, antes se le veía como un sujeto histórico, aún también se le puede ver como un sujeto histórico. Manuel Rodríguez, nuestros personajes íconos dentro de la historia son vistos como sujetos históricos porque forman parte de la historia, ¿ya? Y ellos nos dicen que el sujeto y el objeto se va construyendo y configurando para tener una universalización. ¿Qué significa? Recuerden que el objeto de la historia es lo que estudia el historiador, y el sujeto va a ser este protagonista dentro de la historia. Por tanto, esto se va a ir configurando para hacer un todo, ¿ya? Eso es lo que nos explica la fuente número 1. En cambio, nuestra fuente número 2 nos va a explicar que el sujeto histórico va a ser un hombre libre, ¿ya? Tal vez un poco condicionado, porque no va a ser autónomo ni aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que es un hombre que tiene todas las capacidades y que va a ser libre, pero no autónomo. No, tampoco va a haber una aleatoriedad en cuanto a su forma de pensar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una relación con la naturaleza como un universo y con el tiempo histórico. Recuerden que también vimos lo que era el tiempo histórico. Entonces tiene que ver con que cómo el hombre se relaciona con el tiempo histórico en el que vive. Nos explica también el texto que el sujeto histórico va a ser un individuo que está en relación a la sociedad, a la naturaleza y al tiempo. Por tanto, todos esos factores se relacionan para generar a un hombre que va a tener frenos, estímulos, sueños, procesos, logros y derrotas. Y eso va a generar la totalidad. Eso es lo que el autor nos plantea que es un sujeto histórico. Una totalidad de ciertos elementos que forman a un hombre libre que vive dentro de
un tiempo histórico, ¿ya? Y esta totalidad es lo que el historiador debe conseguir. ¿Por qué? Porque el historiador va a proyectar al sujeto buscando la explicación al proceso histórico. El sujeto va a buscar una explicación al proceso histórico, le va a dar un contexto. Por tanto, es muy importante que el historiador comprenda el todo en el que se relaciona este sujeto histórico. El texto 1 habla solo de un hombre que está dentro de una configuración de héroe, de líder, dentro de los movimientos históricos y sociales que puede vivir una nación. El texto 2 nos va a configurar al sujeto como un todo, como un hombre libre que se mueve dentro de un espacio y dentro de un contexto, que va a vivir, que va a tener sueños, va a tener procesos, va a tener derrotas, frustraciones, etc. Entonces, cuando nos pregunta, aquí la guía, cuando les pregunto, según las fuentes define sujeto histórico, usted puede tomar ambas definiciones de ambos textos y definir lo que es un sujeto histórico. Vamos a tener, como les digo, un sujeto histórico como una persona que va a tener ciertas características de héroe, de líder, y vamos a tener las características de un sujeto histórico que está dentro de un universo y de un todo. Por tanto, es muy importante que eso lo tengan claro, ¿ya? Entonces, vamos a tener que esta forma de definir al sujeto histórico pueden crear un concepto amplio. Lo que quiero es eso, que unan ambos conceptos y puedan explicarme lo que ustedes a partir de ambas explicaciones entienden de sujeto histórico. ¿Ya? Luego nos preguntan, les pregunto yo, según la fuente 1, ¿cómo se configura el concepto de sujeto histórico? Creo que lo he explicado ya de manera general, que nos hablan de un sujeto histórico con características peculiares de sujeto, como un héroe, como un líder. Ahí tienen que también leer más detalladamente para poder responder mejor la pregunta. Luego, la pregunta 3, ¿cuál es el propósito de la creación de este concepto? ¿Por qué se crea el concepto de sujeto histórico? ¿Cuál es el propósito? Esto pueden responderlo, no está textual en los textos, pero según la explicación que yo les he dado, recuerden que el sujeto histórico es ¿para qué? ¿Para qué le sirve al historiador tener un sujeto histórico? ¿Para qué? ¿Para configurar qué cosa? Recuerden que el historiador necesita entender los procesos, necesita no crear, pero recuerden que él es, desde su punto de vista, es quien configura ciertas situaciones y cierto hecho histórico. Por tanto, ¿de qué manera el sujeto histórico es necesario para ese hecho? ¿Ya? Para contextualizar ese hecho. ¿Ya? Luego, en la fuente número 2, ¿cómo se propone el sujeto histórico? Bueno, lo he recalcado bastante. Recuerden que el sujeto histórico, ya el autor 2 nos habla desde una perspectiva más amplia, desde que no es solo un líder, no es solo un héroe, sino que es un hombre que ya tiene otras perspectivas, que tiene otras características importantes dentro de la sociedad, ¿ya? Luego, ¿de qué manera el historiador debe contextualizar al sujeto histórico? En la fuente número 2, como les dije antes, el autor nos explica más o menos de qué manera él debe insertar al sujeto histórico con una serie de factores como el tiempo histórico, uno de los factores. Ya les expliqué delante cuáles son los otros, también está en el texto textual. ¿Ya? Y según usted, ¿es importante tener claridad de un sujeto histórico dentro de un contexto para usted? ¿Es importante tener un sujeto histórico dentro de un contexto? ¿Cree que es importante que exista un sujeto, un hombre que tenga un contexto para explicar una situación particular? ¿O yo puedo ser un sujeto histórico en contarle a una persona una situación sin comprender el contexto en que me encontraba, etcétera? Eso también tiene que ver en relación a lo que vimos en la unidad 1, de cuál es el objeto de la historia, cuál va a ser la tarea del historiador. Ya en esa pregunta tienen que relacionar los conceptos que vimos en la unidad 1, pero también con el concepto de lo que es un sujeto histórico. ¿Ok? Eso es, chicos. Espero que les haya quedado claro entonces que el sujeto histórico tiene que ver con un personaje, un hombre que está inserto dentro de un contexto,
que es necesario para el historiador, para su explicación, y que tiene una serie de factores que yo ya lo expliqué según los textos, y esa sería una definición importante, que es un hombre que está siempre inserto en un contexto histórico y que va a facilitarle al historiador ciertas atribuciones para contar detalles de la historia. ¿Ok? Cualquier cosa, ustedes saben, me pueden escribir al correo o me hablan por el grupo que tenemos. Que estén bien.